Saludo, estimado tutor, Carlos Alberto Vera Romero. Soy el estudiante Iván Felipe Sarmiento García del grupo 15. Voy a presentar la actividad de la etapa 9 correspondiente a la fase final del curso Instrumentación Industrial. Actividades a desarrollar. Individual. Realizar interpretación del proceso del incinerador de gas tóxico basado en las etapas anteriores. Realizar la simulación de un lazo de control según el diagrama de proceso del incinerador de gas tóxico a partir de la comprensión teórica de las diferentes fases. El plano es este. Las variables clasificadas dentro del recuadro según los siguientes colores. Entonces, la presión, la temperatura, el caudal, el quemador de combustión, posición, seguridad de válvulas, análisis y diferencial. Podemos observarlo en el diagrama, las diferentes variables encontradas en nuestro plano. Traducción de la nomenclatura. Entonces, según las bases teóricas, analizamos y encontramos el significado de cada una de las siglas. Entonces, indicadores de presión, PG, que hace referencia a un manómetro. PVC, válvula controlada por presión. Indicadores de presión, PG. Interruptor de posición, ZS. Transmisores de caudal, FT. Relé de caudal, FY. Indicador de cantidad de caudal, FIQ. Relé de caudal, FY. Indicador de registro de temperatura, TIR. Indicador de registro diferencial, DIR. Interruptor de baja presión, PSL. Indicador de control de temperatura, TIC. Indicador del control de caudal, FIC. Sensor de temperatura, TE. Transmisión de temperatura, TT. Transmisión de temperatura TT, nuevamente se repite en el lazo 37 y 36. Sensor de temperatura TE en el lazo 36. Indicador de registro de temperatura TIR. Alarma de nivel de temperatura TAL. Alarma de alta temperatura THA. Análisis del sensor AE. Análisis del sensor AE, enlace 35 y 34. Análisis de transmisión, enlace 34 y 35. Indicador de registro de análisis AIR. Alarma de alta de análisis AAH. Análisis de transmisión AT en el lazo 33, relé, cálculo de conversión de análisis en el lazo 33, indicador de registro de análisis AIR en el lazo 33, indicadores de presión PG, interruptor de alta presión PSH, interruptor de baja presión PSL, válvula de seguridad SB, alarma de nivel de quemador de combustión BAL, sensor del quemador de combustión BE, interruptor de alta presión PSH, relé de caudal y válvula de caudal FB en el lazo 38. La identificación de señales. Entonces, existen tres clases de señales: conexión a proceso o enlace mecánico o alimentación de instrumentos, señal neumática y señal eléctrica. Como podemos observar en el plano, se encuentran
señaladas con su respectivo color. Funcionamiento de las distintas válvulas. Válvula de retención o válvula check o de mariposa. Según Rojano 2012, el cuerpo está compuesto de un anillo cilíndrico en el que gira transversalmente un disco circular. También la válvula se puede cerrar herméticamente por medio de un anillo de goma encastrado en un cuerpo. Un servomotor exterior acciona el eje de giro. Las válvulas de mariposa se utilizan con elevados caudales de fluidos, pero también trabajan a presiones relativamente bajas. En el diagrama P y D del incinerador de gas tóxico hay dos entradas de gas natural y del combustible que evita que regrese el gas, ya que permite el paso en un solo sentido, lo que hace ingresar el fluido ya no pueda devolverse. Válvula de compuerta o gate. Son válvulas de actuador neumático, manual y eléctrico. En el diagrama P y D del incinerador de gas tóxico hay tres que sirven para interrumpir o dar paso al ingreso del combustible y del gas natural. Debe estar abierta o cerrada. No sirve para regular el paso del fluido. Y hay una de flujo para la alimentación del incinerador, ya que después de la salida del gas natural y el combustible por la válvula de 3 vías que mezcló esos fluidos, la cual es controlada por el incinerador de flujo y de presión. Podemos observar el signo de volante manual, actuador por pistón y actuador por diafragma. Válvula de 3 vías. Según Rojano 2012, es típica cuando se quiere mezclar fluidos, también para a partir de un flujo derivar 2 salidas o incluso 3 salidas. En nuestro plano de mezcla, el combustible y el gas natural entra para que funcione el quemador de gas tóxico, controlada por interruptor de posición en el lazo 38. Estas válvulas cuentan con diferentes tipos de accionamiento, como lo son manual, mecánico, neumático y eléctrico. Válvulas en línea. Válvulas que hay varias en el diagrama P y D, las cuales están normalmente abiertas y permiten el paso de diferentes fluidos y gases que se encuentran en el proceso de incineración de gas tóxico, pero también se pueden cerrar totalmente para evitar el paso del combustible, gas natural o cualquier fluido dentro del proceso de incineración. Algunas son válvulas de seguridad para cerrarlas en caso de ser necesario y evitar un error en el proceso. Hay de baja presión y de alta presión, como podemos observar. En el esquema del incinerador de gases tóxicos encontramos que hay alrededor de 18 válvulas distribuidas en todo el esquema. La función de estas es regular el paso del fluido a través del sistema del incinerador. Válvulas autorreguladas. Este tipo de válvulas se utiliza principalmente para el manejo de gases y líquidos limpios no viscosos. Una válvula autorregulada de presión regula la presión de salida de un sistema mediante un alivio o escape de fluido al exterior. Es por esta razón que se designa como PCV, pero si esta misma válvula se emplea contra condiciones de emergencia, se designa como PSV. En el esquema del incinerador la encontramos ubicada en la misma línea de alimentación del combustible, tanto para el gas natural como para el combustible líquido. Explicación del diagrama P y D. Según el análisis hecho anteriormente sobre la interpretación de la simbología y de las válvulas que contiene el diagrama P y D, podemos determinar que el proceso de incineración de gas tóxico controla específicamente 3 variables.
el control de la cantidad de combustible, el control de presión y el control de temperatura, las cuales a través del proceso tienen diferentes indicadores de presión, flujo y temperatura, los cuales permiten tener datos sobre el proceso para utilizar alguna de las válvulas que sean accionadas automáticamente o manualmente para controlar el proceso y evitar un error o colapso en el proceso. En el control de combustible hay dos válvulas antirretorno que evitan que el flujo del líquido de combustible se devuelva y permita que solo transite en una dirección. Después hay válvulas de control de presión e indicadores de presión PG para llevar un control de datos del combustible y del sistema reaccione según esos datos, accionando válvulas para permitir o no permitir el ingreso de más combustible o cualquier fluido. El control de presión nos permite observar los datos de presión y accionar las respectivas válvulas, como lo son las SB o válvulas de seguridad, para evitar que el sistema colapse debido a alta o baja presión. También hay indicador de control de caudal FIC en el lazo 38, un interruptor de baja presión PSL en el lazo de control 114, interruptor de alta presión PSH en el lazo 110 y un indicador de cantidad de caudal en el lazo 38. En el control de temperatura hay sensores de temperatura o válvulas indicadoras de temperatura, las cuales permiten ver los datos de temperatura en el incinerador de gas tóxico y sus respectivas alarmas sobre los niveles de temperatura, tanto alta como baja, y una válvula de seguridad para detener el proceso y evitar errores o daños al sistema de temperatura si la temperatura llegara a exceder los máximos permitidos por el sistema. Posee una base de datos, la simulación, la cual genera un bloc de notas y guarda datos de presión y temperatura para la visualización en el momento que sea necesario, de forma que desde el inicio del proceso de incineración de gas tóxico se controla el combustible, la presión y la temperatura. A continuación voy a mostrar en el simulador los diferentes controles que se realizaron. Este es el control de combustible, el control de presión, como podemos observarlo, y el control de temperatura. Junto con sus respectivos blocs de notas, presión y temperatura, el cual registra los datos de presión y temperatura durante el funcionamiento del sistema. A continuación pasaremos al programa para realizar la simulación. Como podemos observar, están tres interfaces y acá nos solicita que donde deseamos guardar nuestros blocs de notas sobre la temperatura y la presión. Los voy a guardar en el escritorio y poder revisarlos al final de la simulación. Vamos a analizar el primer control de cantidad de combustible. Entonces, con un sensor de quemador de combustión BE en los lazos 109, un PVC en los lazos 39 y 40, válvula de control por presión, la alerta de nivel mínimo y la alerta de nivel máximo, alarma de nivel del quemador de combustible BAL106, interruptor de posición ZS en el lazo 38, indicadores de presión PG en los lazos 41, 42 y 43, que hace referencia a un manómetro, válvula de retención o válvula check
o de mariposa, válvula de compuerta o gate, válvula caudal FB en el lazo 38. En el diagrama P y D del incinerador de gas tóxico hay dos entradas de gas natural y combustible que evitan que regrese gas, ya que permite que pasen en un solo sentido, lo que hace que al ingresar el fluido no pueda volver a salir. Podemos observar que si modificamos los niveles, tanto el máximo como el mínimo, nos arroja una alerta de nivel mínimo. Cuando está en el nivel adecuado no nos arroja ninguna alerta, y cuando sobrepasa ese nivel máximo y mínimo nos arroja una alerta de nivel máximo de cantidad de combustible. A continuación vamos a revisar el control de presión, el cual cuenta con sensores de caudal, indicador del control caudal FIC en el 8, un indicador de cantidad de caudal, una válvula de seguridad SB, una compuerta o gate, interruptor de baja presión PSL114, un interruptor de alta presión PSH lazo 110. Del incinerador puede ser normal, presión baja, presión alta, y podría realizar dos funciones: se abren las válvulas o se cierran las válvulas dependiendo la necesidad. Procedemos a realizar la simulación. Nos indica si la presión es normal, baja o alta, y según la acción que se realice, si se nos cierran las válvulas, se puede disminuir la velocidad de intervalos de la presión para que sea más rápido o más, y con la válvula de seguridad detener el sistema para que no ocasione ningún daño o error industrial. Se detiene completamente. Ahora pasaremos a la revisión del control de temperatura. Indicador de control de temperatura TIC en el lazo 38. Contamos con una temperatura, la válvula de seguridad SB, el sensor de temperatura E en el lazo 38. Tenemos temperatura deseada mínima y temperatura deseada máxima. La podemos modificar según especificaciones del sistema. Indicador de registro de temperatura TR en el lazo 36, medición de temperatura TR 37, y encontramos los alarmas de temperatura elevada y temperatura baja, y la temperatura normal. La temperatura baja tiene TAL en el lazo 36, y la temperatura elevada una alarma de temperatura TAH en el lazo 36. Dependiendo de esos ítems se encienden los ventiladores o aumenta la temperatura, bien sea por calefacción podemos modificar la velocidad de los intervalos de la temperatura para que sean más rápido o más lentos, y muestra las diferentes alarmas que se presentarían según el caso. Y con la válvula de seguridad podemos apagar el sistema para que deje de funcionar y no suceda un colapso en el proceso industrial.
Muchas gracias por su atención. Esa fue la presentación de la fase número 9.